right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Bueno, segundo bloque ya en Semanario, vamos a hacer algo de números. 35.000 personas han sido detenidas desde que comenzó la cuarentena por no tener el certificado, por no tener el argumento de circular otorgado por la Nación o por un trabajo en el caso de haber sido exceptuados. 8.000 de ellos pertenecen a la provincia de Córdoba. Ya en contacto con el fiscal Carlos Gonella, quien nos va a ayudar a entender, por un lado, si definitivamente se trata de un delito, la violación justamente a la cuarentena. Gracias por estar allí del otro lado y vamos a conversar ya mismo. ¿Qué tal, fiscal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, ¿implica un delito violar la cuarentena? Es decir, no poder argumentar por qué uno está circulando. Sí, en realidad tenemos dos figuras en el Código Penal, que es la ley donde se establecen todos los delitos que pueden cometerse. En Argentina tenemos por un lado la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa, que es un delito grave, que tiene una pena de prisión que va entre los 13 y los 15 años, y es para aquellos casos en los que una persona tiene la enfermedad, sabe que la tiene o tiene síntomas compatibles con cualquier enfermedad contagiosa y peligrosa, como por ejemplo el COVID-19, y se expone multiplicando la posibilidad de contagio. Ese es un delito de los más graves que está previsto en el Código para estos casos. Y el otro, el delito más común, que tiene que ver con los números, eso que vos referías, es el de la violación de la cuarentena. Es decir, aquellas personas que violan las disposiciones establecidas por la autoridad de aplicación, en este caso el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, que tienen que ver con la cuarentena justamente para evitar la propagación o la expansión de una enfermedad de estas características. Esos son los dos delitos que están en juego, digamos, en este momento en relación al coronavirus. Ahora, sin embargo, el de la violación de la cuarentena se ha puesto inclusive más riguroso, a pedido del mismo presidente de la Nación, que no solamente uno queda detenido, le pintan los dedos, sino también la posibilidad de que se le decomise inmediatamente el auto. Y hay inclusive visiones encontradas de los mismos abogados en relación a esto último también. Sí, en realidad, bueno, son temas que se han ido dando sobre la marcha desde que se dictó la cuarentena. Han visto ustedes que esto es muy vertiginoso, todo lo que está pasando, ¿no? Sí. Quiero hacer algunas consideraciones sobre los números que vos referías al comienzo. Sí. En realidad, hay entre 30 y 35.000 procedimientos, como has dicho, pero eso no equivale a personas detenidas. No hay 35.000 personas detenidas, sino detenciones, si se quiere, controles en la vía pública. ¿Sí? En Córdoba tenemos más o menos 8.000. En total, los números que se están manejando a nivel nacional son 220 las personas que han sido detenidas, o mejor dicho, demoradas en alguna dependencia policial como consecuencia de estos hechos. ¿Sí? Y dentro de ese universo de 200 casos, solamente muy pocas, yo me animaría a decir que no más de 10 han quedado efectivamente detenidas, pero no por este delito, por el delito de violación de cuarentena, sino porque tenía algún que otro antecedente. Por eso es importante ir desagregando estas cifras que vos referías, que son ciertas, pero no equivale a la cantidad de detenidos. Y a nivel nacional, en relación del secuestro de automóviles, tenemos 3.000 más o menos, 3.000 automóviles que han sido secuestrados a las personas que se conducían en distintos tipos de vehículos, como forma de violar la cuarentena, ¿no? Efectivamente, como vos mencionabas, hay una discusión que obviamente en los procesos que se están iniciando con los abogados, que por supuesto que defienden los intereses de sus clientes, porque el Código Penal establece que se debe decomisar los instrumentos del delito. Para que la gente entienda, el instrumento del delito es aquella cosa que sirve para cometer el delito. Para poner un ejemplo quizá más gráfico, el auto donde se trasladaba la droga, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá, una persona que comete el delito de violación de cuarentena porque anda por la calle sin razón que lo justifique, se mueve en un vehículo, el vehículo es un instrumento del delito y para el Código Penal se lo debe decomisar.
¿Cómo se traduce esto en términos operativos en un caso concreto de lo que están ocurriendo hoy en día? Una persona va por la calle, no va a comprar al supermercado, ni va a la farmacia, ni está dentro de las excepciones, porque por ejemplo tampoco está llevando a su hijo para facilitar la comunicación con su cónyuge por el cual está separado, sino que anda sin justificación. La policía lo detiene, le pregunta, no puede justificar, le secuestran el auto. Y ese auto, luego de que se realice un proceso penal, es decir, luego de que se haga un juicio donde esta persona va a tener la posibilidad de defenderse como corresponde, si no logra justificar el motivo, el Estado se puede quedar con el auto. Es decir, ahí se produce efectivamente el decomiso. Es una medida drástica, es una medida fuerte, pero está prevista en la ley y se justifica, está legitimada desde el punto de vista constitucional porque estamos en el contexto de una pandemia. ¿Sí? Y como se ha visto en otros países y como se está viendo en nuestro país, una de las formas más efectivas de contener la expansión de este virus es reducir la movilidad de la gente. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Ahora, le hago la última pregunta, fiscal. ¿Cómo contemplan aquellos casos que pueden darse habitualmente, como a lo mejor un repartidor que bueno, no está exceptuado, digamos, no tiene la autorización para poder circular, quiero decir, pero sin embargo está llevando a lo mejor unas empanadas a la casa de alguien y de esa manera se gana unos mangos para que su propia familia pueda comer, digo, ¿no? ¿Cómo se contemplan ese tipo de casos? Si es sí, que la verdad que tu pregunta es muy buena, la inquietud, porque se tiene que ver con lo que está pasando, tiene que ver con aquellas situaciones donde hay una necesidad económica, como has dicho, una persona que realiza, que sobrevive con la venta pública de alguna minuta, lo venía haciendo de antes y ahora con mayor razón existe esta necesidad. Bueno, en estos casos estamos ante una situación de necesidad, ¿no? Esto hay que analizarlo caso a caso. Y también la fuerza de seguridad que está en la calle tiene que analizar todos los elementos del contexto, ¿no? No es que si no hay una justificación legal inmediatamente ya se debe considerar incurso en un delito. Todos los elementos en base a indicios o explicaciones que puedan dar, y esto también, si esta persona resulta finalmente acusada, en un juicio va a tener la posibilidad de demostrar, ¿sí?, a través de testimonios, bueno, que conozcan que es su única forma de vida, y esta persona tiene una defensa legal, como por ejemplo un estado de necesidad económica, ¿no es cierto?, que justifique, que explique lo que estaba haciendo en la calle, violando la cuarentena. O sea que no es tan lineal la situación, hay que estar caso a caso, y bueno, y hay que analizarlo después en el marco de un proceso con las pruebas que hay. Tenemos otros casos mucho más claros, ¿no? Como hemos visto, personas que han estado de viaje, que han venido, se han mofado, se han reído en la cara de las fuerzas de seguridad. Bueno, ahí tenemos otros casos, ¿no?, totalmente distintos a esta situación de necesidad que vos estás planteando. Fiscal, muchas gracias, No, por favor, gracias por su palabra. Gracias a ustedes. Felices Pascuas. Vamos a hacer una nueva pausa y ya venimos.